Muy buenas. Catequesis número 30 de estas catequesis de andar por casa. Hoy vamos a seguir hablando sobre la encarnación de Jesús, su sagrado corazón y sobre la Virgen María. Empezamos en el número 90 del compendio del Catecismo. ¿Tenía el Hijo de Dios hecho hombre un alma con inteligencia humana? Pues, ¿por qué digo esto? ¿Os acordáis que hemos estado comentando en las catequesis pasadas? Que Jesús tenía dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Bendito y alabado sea el Señor, porque en Él se daba justamente esta doble naturaleza que era necesaria e imprescindible para que la palabra de Dios, el amor de Dios, el mensaje que Dios tenía, se pudiera anunciar a los hombres, se pudiera anunciar a todo el género humano. Y esto es importante y necesario, pero al mismo tiempo nos enseña y nos ayuda a luchar contra ciertos errores que la gente puede tener sobre que Jesús, como era hijo de Dios, pues ya se las sabía todas, ya no tenía que hacer esfuerzo, no tenía que aprender, etcétera, porque ya le venía todo dado. Pues eso no es exactamente así, porque como hombre tuvo que aprender a escuchar, obedecer, tuvo que aprender a trabajar, servir, tuvo que aprender tantísimas cosas. Las tuvo que aprender. Sus padres le transmitieron la fe. San José y la Virgen María le transmitieron la fe. De hecho, si vamos mirando un poquito, hacemos un paralelo entre la vida de San José y la vida de Jesús, vemos que muchas cosas en común. Por ejemplo, San José, cuando descubrió que la Virgen estaba encinta y que él no era el padre, pensó que la Virgen le había traicionado, no podía soportar la idea de ver sufrir a la Virgen María, que era lo que decía que tenía que hacer según la ley judía. Entonces prefirió que le echaran la culpa a él, dijo, la repudio en secreto y me voy lejos como si yo la hubiera dejado embarazada y no quisiera saber nada de ella, ni de la criatura. Así todo el mundo piensa que el malo soy yo, me acusan a mí, destruyo mi reputación, pero me da igual, con tal de que a la Virgen no le pasara absolutamente nada. Lo mismo que hizo Jesús en la cruz. Jesús en la cruz cogió sobre sí mismo nuestros pecados para amarnos y perdonarnos y los clavó en la cruz. Él, el inocente, el que no había hecho nada malo, fue cargado con todos nuestros pecados para clavarlos, matarlos, los pecados y las esclavitudes en la cruz y así poder, a través de la resurrección, darnos el perdón y la vida. Pues como os decía, Jesús era plenamente hombre y plenamente Dios. Y como hombre tuvo que aprender todas estas cosas. También es verdad que tenía una iluminación especial para poder entender y conocer los designios eternos que él había venido a revelar. Para poder conocer lo que había en el corazón de las personas. Para poder entender y vivir e ir mucho más allá en la interpretación de la Sagrada Escritura. ¿Por qué se perdió, entre comillas, el niño Jesús en el templo cuando tenía 11 años? A ver, él no se perdió, él se quedó a hablar con los doctores de la ley. Él ya conocía a los 11 años el sentido profundo de las Escrituras, ya hablaba y discutía con los maestros de la ley, y los maestros de la ley, dice el texto, estaban sorprendidos de todo lo que les decía aquel chavalín. Pues si esto ocurría con 11 años, pues vuelvo a decir, esto quiere decir, muestra una evolución en el proceso, en el pensamiento, ayuda a entender que Jesús realmente sí tenía esta iluminación especial de Dios, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo concordaban las dos voluntades del Verbo encarnado? Es decir, si era plenamente hombre y plenamente Dios, tenía una voluntad divina y una voluntad humana.
La voluntad humana de Cristo sigue sin oposición y resistencia a la voluntad divina y está subordinada a ella. Es decir, Jesús no tenía ningún problema en hacer la voluntad de Dios. No tenía ningún problema porque lo hacía por amor. Si uno está enamorado, hace por la persona que ama lo que sea. Subordina su propia voluntad a la voluntad y los deseos del ser amado. Y lo hace con todo el corazón. No lo hace como un esfuerzo, sino que lo hace porque le apetece ayudar, complacer, darle el capricho a la persona amada. Eso es algo maravilloso, porque no hay mayor felicidad que hacer feliz a la persona amada. No se pone uno en conflicto, sino que eso es lo que le lleva a uno a... Es un signo de libertad y de amor supremos, porque realmente lo haces por amor al otro, lo haces por amor a la persona amada. Si esto lo entendemos con respecto a nuestros seres amados, como por ejemplo al marido, a la mujer, novio, novia, hijos, etcétera, si eso somos capaces de comprenderlo con respecto a estos seres, ¿por qué no podemos entender entonces que en Jesús se pudiera dar justamente este deseo de subordinar su voluntad humana a la voluntad de Dios? Es más, lo dice San Pablo, someteros los unos a los otros en el amor. Y esto es la clave para poder entender todo aquel dichoso texto, que ya lo comentamos alguna vez, de aquello de mujeres someteros a los maridos, y antes dice maridos someteros a las mujeres. Con esta frase que os acabo de citar, someteros los unos a los otros en el amor. Porque en esta sumisión no significa perder la libertad propia, sino que es algo que haces tú voluntariamente por amor al otro, porque te interesa el otro, porque quieres ayudar a ser feliz al otro. De hecho, hay una expresión que se suele decir que tus deseos son órdenes. Esto obviamente no se puede entender como una exigencia, sino esto solo lo puede decir alguien que de verdad ama al otro. Y por eso, para esta persona, los deseos de su amado son lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer, ¿verdad? Pues por eso estoy diciendo, esto es algo importante, es algo que realmente nos da el sentido para poder entender cómo Jesús se sometió a la voluntad de Dios. De hecho, Jesús mismo en los textos dice, los evangelios dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. De la misma manera que luego también nos dice a nosotros que vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Y San Pablo dirá más tarde, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Veis? Todo esto son manifestaciones de este someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi voluntad humana, a mí no me apetece perdonar a mis enemigos. A mí no me apetece dar limosna. A mí no me apetece ayunar. A mí no me apetece ponerme a rezar. O no me apetece, no sé, tantas cosas, ¿verdad? Ponerme al servicio de los demás. Pero no es una cuestión de apetencia, sino que yo, si lo hago, es porque veo que Dios me ayuda, me anima, me da la fuerza para poderlo hacer y me permite amar al otro por encima de mis propias apetencias. Y por eso lo hago de mil amores. ¿Entendéis? Porque realmente, voy por encima de lo que a mí me pudiera o no pudiera apetecer por amor a Dios y por amor a Dios en el otro.
Si veo a Dios en el otro, entonces soy capaz de amarle como es. Y por eso veo que necesita de mi ayuda, de mi servicio, de mi limosna, etc. Y no solo de mi limosna, porque la limosna no solo es para ayudar a esta persona concreta, que también, sino también es para poder poner un signo ante Dios que necesito su ayuda. De hecho, me parece que esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero no me importa repetirlo. Cuando uno quiere hacer algo, lo primero que mira, normalmente, una de las primeras cosas que suele mirar es si tiene dinero, porque el dinero parece que es una de nuestras seguridades. Todo lo vivimos en función de si tengo, si no tengo dinero, cuánto cuesta, etc. Al dar el dinero, lo que le estoy diciendo a Dios es: por encima de todo, te amo a ti y te doy este dinero que a mí me hace falta para poder hacerte presente que necesito más de ti que del dinero. Pongo mi confianza en ti. Necesito que tú me ayudes en esta situación. Y Dios lo hace. Pues ánimo, familia, de verdad que Dios provee. Dice la Escritura que Dios da el 100 por 1. 100 veces más de lo que tú le das a Dios. Muy bien. ¿Tenía Cristo un verdadero cuerpo humano? Pues claro que sí. Hemos dicho que el cuerpo es el contenedor que permite que nos podamos relacionar, que podamos manifestar el amor de Dios, podamos descubrir este amor que se nos da también a nosotros y que nosotros podemos dar y recibir, ¿verdad? Pues de la misma manera Jesús necesitaba del cuerpo para hacer presente al Dios invisible, a Dios Todopoderoso. Por esta razón, Cristo puede ser representado y venerado en las sagradas imágenes. Y esto es muy curioso. ¿Por qué? Porque tantas veces aquí tenemos la discusión sobre las imágenes. Vamos a ver. Las imágenes no son Dios, ni la Virgen, ni el santo tal o la santa cual. No, esas son tallas. Son tallas de madera, de lo que sea, de mármol, de piedra, de resina, de lo que sea. Son figuras que nos recuerdan el misterio de la vida de Jesús, vida, muerte y resurrección de Jesús. Las distintas advocaciones de la Virgen María nos recuerdan la presencia y la ayuda y la protección de la Virgen María, y las imágenes de los santos nos representan a los santos. Es como si tú miras una fotografía y piensas que esa fotografía es tu padre, tu madre, tu mujer, tu marido, quien sea. No, esa fotografía es un trozo de papel. Y te recuerda un momento, unas personas y tal, pero eso no es algo que está vivo y que está actual, sino que es un recuerdo de. Por eso todas las tallas, todas las imágenes no son Dios, ni los ángeles, ni los santos, ni la Virgen. No, solo son representaciones que nos ayudan a recordarnos de. ¿Vale? Pues nada, majos. Hasta mañana.